Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos y bienvenidos a Calculando y Creando, donde aprender y estudiar es más fácil. El día de hoy vamos a estudiar normalidad. El día de hoy revisaremos el cálculo de concentración de normalidad. La normalidad la vamos a definir como la cantidad de equivalentes químicos o equivalentes gramos presentes en un litro de disolución. La normalidad en sí, nosotros la vamos a calcular como el número de equivalentes químicos dividido entre el litro de disolución. Ahora, los equivalentes químicos o el número de equivalentes químicos, nosotros lo vamos a calcular como los gramos divididos entre los pesos equivalentes. Y bien, nosotros tenemos que hacer un desglose de los pesos equivalentes. Los pesos equivalentes nosotros los vamos a calcular como el peso molecular dividido entre la cantidad de equivalentes. Y llegamos a nuestro concepto de interés, que es un equivalente. Un equivalente va a ser la cantidad de iones hidróneo, hidroxilo, o bien la valencia del catión o el anión, dependiendo de sea el caso. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ácido como ácido clorhídrico, nosotros vamos a saber que la cantidad de cationes de iones hidróneo, que solamente tiene un hidrógeno, nuestros equivalentes van a ser igual a 1. Pero si nosotros tenemos otro ácido, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que contiene dos hidrógenos, es decir, dos iones hidróneo, nuestro equivalente va a ser igual a 2. Si tenemos otro ácido, por ejemplo, el ácido fosfórico, nosotros tenemos ahora 3 iones hidróneo, es decir, que nuestro equivalente va a ser igual a 3. Recuerden que para el caso del peso molecular nosotros lo determinamos sumando todas las masas atómicas del compuesto de forma independiente. Pero esto es para los ácidos. ¿Qué pasa con las bases? Por ejemplo, el hidróxido de sodio contiene ahora el ion hidroxilo, es decir, OH. Por lo tanto, nuestro equivalente va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque tiene solamente un ion hidroxilo. ¿Qué pasa con el hidróxido de calcio? Ahora nosotros tenemos dos iones hidroxilo y por lo tanto nuestro equivalente va a ser igual a 2. O bien nosotros lo podemos definir con base a ácidos o bases, o bien nosotros podemos decir que es la cantidad de cationes o aniones presentes. Es decir, si el catión vale 1, el equivalente vale 1. Si el catión tiene como valencia 2, vale 2 y así sucesivamente. Para poder simplificar todas nuestras ecuaciones en una sola podemos hacer un desglose, es decir, de atrás hacia adelante para llegar a una sola ecuación y no tener múltiples ecuaciones que nos puedan confundir y todo simplificarlo a una sola solamente con un despeje y resolver cualquier problema. Es decir, nosotros sabemos que los pesos equivalentes es igual a peso molecular sobre equivalente. Por lo tanto, el número de equivalentes va a ser igual a los gramos dividido entre 1 dividido entre el peso equivalente, es decir, peso molecular, sobre el número de equivalentes. Y multiplicamos extremos por extremos y medios por medios para llegar a una sola ecuación. Es decir, gramos por equivalentes dividido entre peso molecular por 1, que nos da simplemente el peso molecular. Y ahora sabemos que nuestro número de equivalentes es igual a los gramos por equivalente dividido entre el peso molecular. Y podemos llevar estos equivalentes ahora a nuestra primera ecuación y nos quedaría que la normalidad sería igual al número de equivalentes, que es gramos por equivalente entre el peso molecular, esto entre los litros de disolución. Como los litros de disolución no tienen otro denominador, colocamos un 1 y volvemos a aplicar lo mismo. Extremos por extremos y medios por medios. Es decir, que la normalidad va a quedar como gramos por equivalente por 1, nos da lo mismo, gramos por equivalente entre peso molecular por litro de disolución. Y esta ecuación de normalidad igual a gramos por equivalente dividido entre peso molecular por litro de disolución, podemos simplificar todos los conceptos en una sola ecuación que nos va a ser más simple para resolver algún problema. Veamos nuestro ejemplo. ¿Cuántos gramos de ácido sulfúrico son requeridos para preparar 1500 mililitros de disolución a 2.3 normal?
Ahora, nosotros partimos de nuestra ecuación general que decíamos, que es la masa multiplicado por los equivalentes dividido entre el peso molecular y esto multiplicado por los litros de disolución. Y vamos a hacer un análisis de datos. Nosotros tenemos el compuesto de interés, que es el ácido sulfúrico. Tenemos el volumen, que el volumen nosotros lo vamos a manejar siempre en litros, al igual que la molaridad. Tenemos 1500 mililitros, hacemos la conversión, es decir, que un litro tiene 1000 mililitros. Y dividimos solamente, mililitros y mililitros se cancelan, 1500 entre 1000, que nos da 1.5 litros. Es decir, que tenemos los litros. Veamos, tenemos la concentración, es decir, la normalidad es igual a 2.3 y normalidad es igual a equivalente por litro. Es decir, que ya tenemos nuestra normalidad. El número de equivalente nosotros lo vamos a obtener, como mencionamos, a partir de si es un ácido, una base o una sal. En este caso, los equivalentes, nosotros decíamos que para los ácidos nos vamos a basar en los iones hidrógeno, es decir, las cantidades de hidrógenos presentes en nuestro compuesto. Tenemos 2 hidrógenos, por lo tanto, tenemos 2 equivalentes por cada mol de ácido sulfúrico. Por lo tanto, tenemos los equivalentes. Y el peso molecular, recuerden que al igual que la molaridad, el peso molecular es la suma de todas las masas atómicas por separado. Es decir, el hidrógeno pesa 1.0079 y esto lo multiplicamos por 2, ya que se tratan de 2 hidrógenos. El peso del azufre, que son 32.064, más el peso del oxígeno, 15.9994, y esto multiplicado por 4, ya que en nuestro compuesto tenemos 4 oxígenos. Y en unidades nosotros tenemos gramos por mol. Es decir, que nuestro peso molecular va a ser la sumatoria de todos los pesos atómicos y nos da 98.0774 gramos por mol. Y ya tenemos todas las variables necesarias solamente para despejar la masa, es decir, despejar los gramos, que es de nuestro interés, y poder resolver la ecuación. Es decir, que la masa va a ser igual a, están dividiendo estos dos términos, peso molecular y los litros, van a pasar del otro lado de la ecuación, multiplicando, entonces nos queda normalidad por peso molecular por los litros de disolución. Los equivalentes se están multiplicando, pasan del otro lado de la ecuación, dividiendo entre los equivalentes. Es decir, que la masa va a ser igual a la normalidad, nosotros ya lo teníamos, 2.3 equivalentes por litro por el peso molecular, 98.0774 gramos por mol. Recuerden que para sus cálculos es importante tomar 3 o 4 decimales para ser más exactos, y multiplicado por los litros de disolución, que es 1.5 litros. Y todo esto dividido entre los equivalentes, y los equivalentes decíamos que eran los iones hidrógeno, es decir, 2 equivalentes por cada mol de ácido sulfúrico. Y la masa va a ser igual a 169.1835. Y tenemos equivalentes arriba y abajo se eliminan, litros arriba y abajo se eliminan, mol arriba y abajo se eliminan, y por lo tanto nos quedan exclusivamente gramos. Y es decir que bajo estas condiciones nosotros vamos a requerir 169.1835 gramos de ácido sulfúrico para que nuestra concentración sea 2.3 con un volumen de 1.5. Los equivalentes, como mencionaba, son variables, así es un ácido, una base o una sal, pero en general nosotros lo podemos definir como la valencia o el número de oxidación
del catión. Eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Suscríbanse, dejen su like y los veo en el siguiente video. Adiós.